Le pediría a la senadora Iris Vianey que no hable a nombre del grupo parlamentario, porque, como ella misma lo dijo, a nosotros no nos van a utilizar para luego ir a negociar. Vayan ustedes a saber qué cosas. Pero lo primero que quisiera decir es que esta iniciativa, la reforma del artículo 19 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se está discutiendo, está contextualizada en una escalada de fuertes presiones durante los últimos 2 meses para postergar la fecha del apagón analógico establecida en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, y para beneficiar no a las audiencias, sino a los concesionarios que no realizaron las inversiones necesarias para cumplir con la ley y la Constitución. Antes de entrar al análisis de la iniciativa, quisiera retomar 5 eventos claves de este contexto. En primer lugar, el apagón operado el 24 de septiembre en Ciudad de Monterrey. Se observó que muchas señales de televisión abierta no estaban preparadas para esta medida. 2. A partir de ese evento, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, la CIRT, el organismo cúpula de los concesionarios, emprendió una guerra de cifras con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Según el IFT, en Monterrey solo hubo una afectación para 472,000 televidentes, mientras que la CIRT informó que eran 645,000, dato que la CIRT daba a partir de un muestreo realizado por la empresa Nielsen Ibope, que mide los ratings y estudios de audiencia, es decir, una instancia cuyo principal cliente son las televisoras y anunciantes, no son una instancia imparcial. Otro hecho: después de que se dieron a conocer los datos, el presidente del Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Gallán, expresó claramente que debía posponerse la fecha límite establecida en el artículo 5º transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. En forma rápida y en sintonía con las demandas de la CIRT y del presidente del Grupo Televisa, el 22 de octubre, el senador Javier Lozano propuso que se prorrogara 1 año más hasta el 31 de diciembre de 2016 y criticó con justa razón, pero a destiempo, el retraso en la política de reparto de televisores digitales que estableció la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Luego vinieron las señales del gobierno federal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del IFT, que no se podía posponer la fecha del apagón por las consecuencias que ello tendría en otros proyectos del gobierno actual en materia de telecomunicaciones y porque representaría un cambio fast track a una de las reformas constitucionales realizadas y presumidas por este gobierno. Un mes después, el senador Gil Suart plantea una reforma a la ley secundaria donde en el artículo 19 transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se permita a los operadores, palabra que no existe ni en la Constitución ni en la ley secundaria, que transmitan en una baja potencia y no logren cumplir con los plazos de la fecha constitucional del apagón analógico, puedan continuar transmitiendo en señal analógica. Esta propuesta está inevitablemente ligada, vinculada al artículo 298 de esta ley, que en el inciso E dice: las infracciones a lo dispuesto por la norma serán aplicadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones de la siguiente manera. Inciso E: con multas equivalentes al 6.01% al 10% si se interrumpe sin causa justificada ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones la prestación del servicio en poblaciones donde el concesionario sea el único prestador del servicio. Se multará a quien deje o interrumpa sin causa justificada ante el instituto
la prestación del servicio. Como puede verse, la multa opera para concesionarios, no para permisionarios, y opera si se suspende el servicio. Y aquí está la litis, sobre la cual volveré un poco más adelante. Dice la iniciativa que los permisionarios ya no existen, pues habría que leer el transitorio constitucional tercero en su fracción tercera, o bien el transitorio 17º de la Ley de Telecomunicaciones, porque en ambos ordenamientos están claramente establecidos los permisionarios, que son medios públicos o sociales sin fines de lucro. Y es particularmente importante el 17º transitorio de la Ley de Telecomunicaciones, que establece que los permisionarios deben transitar a concesiones, y hace 3 meses el Instituto Federal de Telecomunicaciones estableció cómo transitar de permisionario a concesionario, y muchos medios, muchos permisionarios lo hicieron. Si se quiere adecuar la terminología, la redacción debería de ser no operadores, porque en operadores entran todos, públicos o privados. El término correcto era las estaciones de radiodifusión de uso público o social. Así quedaría perfectamente claro que se trataba de respaldar a los medios públicos o sociales y no a Televisa. El dictamen ahora suprime el término operadores y solo queda el párrafo estaciones de televisión radiodifundida, que son todas, tanto públicas como privadas. Pues no que su preocupación eran las públicas. Entonces esta iniciativa surge en un contexto de intensas presiones y cabildeos de las televisoras más importantes del país y de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión para postergar el apagón analógico. Los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones advierten que los principales beneficiarios de esta iniciativa no serán los medios públicos, sino el duopolio televisivo. Y veamos las cifras del instituto. En México existen un total de 717 señales principales de televisión, más 907 señales llamadas complementarias, a las que la iniciativa del senador se refiere como de baja potencia. Del total de las estaciones complementarias, 846 son concesiones que pertenecen a Televisa, léase. De 907, 846 son concesiones que pertenecen a Televisa, en su mayoría, y otras a TV Azteca. Es decir, el 93.27% de las concesiones de estaciones complementarias pertenecen al duopolio televisivo, y solo 61 estaciones son permisionarios de medios públicos, el 6.72%. ¿A quién beneficia esta iniciativa? ¿A los públicos o al duopolio? Es decir, 9 de cada 10 estaciones son privadas, no públicas, y ponen de parapeto a las públicas para en realidad beneficiar a las privadas. Y del total de las 846 estaciones complementarias privadas, fíjense, solo 67 de ellas, menos del 10%, operan ya bajo el sistema digital. 313 están pendientes con una solicitud para migrar de permisionario a concesionario, para migrar, y el resto operan con señal analógica. La falta de inversiones para garantizar el tránsito del modelo analógico al digital es corresponsabilidad de los privados y también de las instancias públicas de las cuales dependen los medios públicos o gubernamentales. Y aquí está un tema medular también en este debate. ¿Por qué los gobiernos estatales, algunos, no realizaron las inversiones necesarias para llevar a cabo el tránsito del modelo analógico al modelo digital, si están obligados por la Constitución y por la ley? ¿Qué no están ahí para respetar la ley? Mencionó el senador a Chiapas.
todo el dineral que ha gastado ese gobernador en su publicidad personal, pues es menos de lo que se requiere para hacer el cambio digital. ¿Por qué no lo hizo? ¿Y por qué se presentan a utilizar pues su propia realidad de algunos medios que en efecto carecen de recursos para que sean capitalizados por los medios privados? Para colmo, no se consultó al Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues antes de aprobar esta reforma se requiere saber la opinión del instituto, ¿o no lo creen ustedes necesario? Se dice que solo se propone una prórroga de 1 año a medios que solo abarcan el 1.5% del territorio nacional, frente a la penetración del 95% del territorio nacional que tienen los medios de comunicación privados. ¿A quién beneficia esta modificación? ¿A los públicos o a los privados? ¿Al 1.5 o al 95%? Argumentó el senador Gil, por cierto, dice: si no hacemos nada, simplemente van a desaparecer la oferta cultural, educativa, que dan pluralidad ideológica y de contenidos a la discusión democrática del país. Pero si apenas cubren los medios públicos y sociales el 1.5% del territorio nacional, el 95% lo cubren los medios privados, ¿cómo podemos hablar de pluralidad ideológica así? Lo que necesitamos es fortalecer, en efecto, los medios públicos, y se opusieron en la reforma secundaria en telecomunicaciones. Son argumentos de pantalla para tratar de ocultar el verdadero objetivo: satisfacer los intereses del duopolio televisivo. La iniciativa tiene 2 párrafos, pero se trata de una nueva ley Televisa, dicho sea con toda claridad. En su segundo párrafo es un verdadero trofeo para las televisoras y un insulto a la inteligencia, compañeros. Antes se disfrazaba de operadores, era más inteligente. Ahora se pone cínica y claramente concesionarios. Ahora ya todo cinismo. Para dejar muy claro quiénes serán los principales beneficiarios de esta modificación, este párrafo incluye no solo a los medios comerciales, a la televisión comercial, sino también a las estaciones que pertenecen a los concesionarios y que nunca se digitalizaron, estando con una falta constitucional. Un concesionario de televisión comercial puede tener una cobertura de una ciudad y zonas aledañas, con una estación principal y otra repetidora en las zonas llamadas sombra. Con esta nueva redacción, si el concesionario comercial solo digitaliza la estación principal, con eso cumple con la transición digital, mientras que la estación repetidora queda exenta de cumplir con la Constitución y la ley, que está obligada de acuerdo al 5º transitorio. Se le pone fecha de 1 año de tolerancia, o sea, que se pospone el apagón analógico. Estas modificaciones son injustificables y son inaceptables. Decir que pagarán multa es otro engaño. La multa se impone si, solo si, se interrumpen las transmisiones, como lo traía originalmente la iniciativa del senador Gil. Ahora, en las zonas que incluyen la concesión y con estas modificaciones se les permite no interrumpir la transmisión. Ahora transmitirán solo en baja potencia, o sea, no pagarán la multa. El hecho de no respetar la Constitución y la ley pone en riesgo su concesión. Ahí está el tema, porque la ley no distingue entre estaciones principales o complementarias. Los concesionarios, de acuerdo a la máxima norma, están obligados a la transición digital a más tardar el 31 de diciembre de 2015, a menos se cambie la Constitución. Y una norma secundaria, un transitorio de una norma secundaria no puede estar por encima de la Constitución, y es ofensivo a la inteligencia porque toman como pretexto algunos medios públicos para beneficiar al duopolio. Se abre la puerta de par en par para que las estaciones de baja potencia que no hayan invertido para el cambio digital, los concesionarios se van a acoger a este beneficio, cuya intención original fue reconocer la situación de desventaja en que se encuentran los permisionarios, los medios
públicos o sociales sin fines de lucro y que tienen en efecto muchas restricciones. No, me falta, me va a disculpar, pero me falta. ¿Cuáles son, senadora, permítame. Son 5 minutos de intervención. ¿Cuáles son la situación a la cual se enfrentan los permisionarios? Su bajo presupuesto y no pueden vender publicidad. En cambio, los medios comerciales tienen todo el dinero del mundo. Los dueños de este duopolio están ubicados como los hombres más ricos de México y del mundo. ¿Cuál es el pretexto para no invertir en estas señales? Y gran parte de esta riqueza proviene de la publicidad, así que nada justifica que falten a la Constitución y luego busquen el apoyo de la telebancada para que ajusten la ley a los intereses del duopolio. Solo digitalizan donde es gran negocio, que son las zonas metropolitanas, etcétera, y donde están los pobres, pues ahí no les interesa la inversión. Hacen como que defienden a los medios públicos y a las zonas pobres para en realidad favorecer al duopolio. Se aplaza el apagón analógico parcialmente, supuestamente para beneficiar a las televisoras públicas, pero las estaciones complementarias son propiedad exclusiva de Televisa y de TV Azteca y son el 93.7% de los beneficiarios aquí. Las estaciones complementarias son las repetidoras que las televisoras tienen instaladas en diversas zonas para evitar obstáculos geográficos. Impiden la llegada de la señal a toda la zona de cobertura asignada a cada canal. Muchas veces más que obstáculos geográficos son la pobreza de la gente. Ahí no van a contratar grandes publicidades, ahí no operan, así que por eso no les importa. Pero el interés nuestro es que se respete la Constitución y el duopolio como concesionario está obligado a llevar esa señal hasta allá y si no la lleva se le cancela la concesión y aquí en esta reforma les están justamente defendiendo de esta multa que pudiera llevar en un momento dado a la pérdida de la concesión. Permíteme, señora senadora, permíteme. Sonido en el escaño de la senadora Iris Vianey. Final por alusiones personales. Gracias. Los concesionarios de la televisión abierta. Permíteme, senador. Sonido en el escaño del senador Javier Lozano. No, que muy escrupulosos con el cumplimiento del reglamento. Tenía 5 minutos para su intervención la senadora Padierna y lleva 17:38. Me faltan Cuando 3. les conviene, son escrupulosos y exigen el cumplimiento cabal de nuestro reglamento. Cuando no se lo pasa por el arco del triunfo. Ponga orden, presidente, por favor. Señora senadora, le recuerdo que conforme a nuestro reglamento, las intervenciones en la discusión en lo general es hasta por 5 minutos y en efecto lleva usted 17. Yo le ruego sea flexible. Concluya, porque el debate no es menor. Y yo diría... Permíteme, senadora, por favor. Senador de Médicis, sonido en su escaño. Sí, presidente, solamente pedirle al senador Lozano que se comporte. Creo que la compañera nuestra merece respeto. Es cierto que ya se pasó en el reglamento. Sin embargo, la situación que está exponiendo nos ilustra absolutamente a todos. Se pretende sonido utilizar... en el escaño del senador Omar Fayad. Gracias, presidente. Yo quisiera rogarle a la oradora, de la manera más respetuosa y atenta, que pudiera lograr un extracto de sus ideas, porque venirnos a leer cuartillas por 17 minutos ya está siendo incluso reiterativa. Creo que la idea está central. Bien, termino. Permíteme, senador, no concluyo la intervención, senador Fayad. Yo solo pedirle, por favor, con mucho respeto, porque siempre sabe que la escuchamos con está gran bien, respeto. Termino. Y nada más, gracias. Concluya, senadora. Solamente decir que otro argumento que aquí se ha esgrimido es que les preocupan mucho los pobres, que los pobres no vean la televisión, como si la televisión verdaderamente brindara un servicio cultural, de desarrollo del país, de verdadera pluralidad, de respeto a los derechos humanos y muchas más. Pero si de verdad les interesan los pobres, pues hágase llegar esta misma regla a
los centros educativos, que se instalen centros de salud, no nada más televisoras, que también se instalen cooperativas, fuentes de empleo y demás, para que de verdad les preocupen los pobres, porque les preocupan los pobres que no vean la tele. A mí no me preocupa tanto eso, en realidad no les preocupan los pobres, les están preocupando los millonarios, el duopolio. Eso es lo que está verdaderamente atrás de esta reforma.